Para cumplir con los horarios, queríamos continuar con esta segunda parte del conversatorio con artistas locales. Primero, antes que nada, agradecerles a cada uno la presencia. Es para nosotros como institución un honor tenerlos aquí. Son exponentes de distintas artes de nuestra ciudad, con vasta experiencia y trayectoria, y los reconocemos realmente hoy con un aplauso. Gracias. Bien, les voy a explicar brevemente la metodología de trabajo para este conversatorio. Nuestra idea con Florencia, que tratamos de coordinarlo, es que cada uno pueda participar respondiendo 5 preguntas que vamos a ir formulando, ¿sí? Es un tiempo bastante libre, el que no tenga la respuesta no la tiene que dar. Los artistas contaban con las preguntas previamente, por lo tanto, ellos ya pudieron haber pensado una respuesta. Pero los vamos a respetar, el silencio también. Así que luego de estas 5 preguntas, que será un proceso de aproximadamente 1 hora, ellos se prestaron, les preguntamos, a preguntas del público. Así que también podemos coordinar esa otra parte. Así que esos son los tiempos esperados. Vamos a dar comienzo entonces con las presentaciones. Por favor, Gustavo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un honor. ¿Se escucha ahí, más cerca? Bueno, un honor estar acá, ser invitado, compartir un momento, charlar de arte, siempre es lindo. Gustavo Borleto, mi nombre. Hace 13 años que estoy en Rafaela. Nací en Cañada de Gómez, el sur de Santa Fe. Estuve unos años en Rosario, estudié, y unos años en Francia. Después aterricé por aquí. Artista plástico, fotógrafo, un poco de varias cositas. Gracias, Gustavo. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Soy José Ignacio Perren, pianista y docente en la Escuela de Música Remo Piñón y en el Instituto Superior de Profesorado. He estudiado en Rosario, me he perfeccionado básicamente en el piano, primero académico, de música clásica, y después ya empezando a abordar más repertorios de la música popular. Así que estaremos viendo. Gracias, Pepe. Bueno, mi nombre es María Eugenia Meyer. Yo soy muchas cosas. Pero básicamente soy profesora de literatura en la Escuela Nacional, en el Instituto del Profesorado, y también puede decirse que soy actriz, escribo teatro, he dirigido, dirijo, me dedico sobre todo a la educación para adolescentes, y en estos momentos estoy coordinando una diplomatura en teatro para docentes de la Universidad Nacional de Rafaela, que es algo muy nuevo y muy innovador. Gracias, María Eugenia. Bueno, hola. Mi nombre es Sofía de Suque, creo que ya los conozco un montón. Y estudié Bellas Artes en Rosario. Soy artista visual, soy docente y doy talleres, trabajo un poco explorando arte y tecnología, video, fotografía. Eso. Gracias, Sofía. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Esteban, soy músico, cantautor y docente. Hace 13 años que ejerzo como docente y como músico un poco más, me parece, porque empecé a incursionar con la música desde muy chico, porque mi hermano más grande es pianista, y porque tengo un par de músicos ahí rondando la vuelta de casa, ahí en mi barrio. Para los que no me conocen, soy de Santiago del Estero, soy del norte de Argentina. He vivido en Córdoba, estudié profesorado de artes ahí, incursioné con varios grupos, grabé varios discos y hace 8 años que vivo acá en Rafaela. Gracias, Esteban. Buenas noches, mi nombre es Mabel Zimmerman.
educadora primeramente y con el vicio de la palabra, creo que originalmente poeta, y traté de unir la brecha de la teoría y la práctica y me puse a hacer libritos para chicos. O sea que es una parte esa de mi vida, revalorizar el libro y poner libros en las manos de chicos, libros de literatura. Así que después, cualquier otra pregunta. Bueno, Ciro ya lo presentamos. Ahora me lo quedo yo. Bien, vamos a dar comienzo entonces a la primera pregunta. No hay orden, el que quiera comienza. ¿Qué motivó tu inquietud por el arte? ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos? Bueno, en poesía se escucha mucho esto de que somos los hablados por el poema, ¿no? A lo mejor se puede extender a todo el arte y podríamos ver qué puntos en común, ¿no? Las ideas vienen. Uno tiene que pescarlas, rescatarlas, recuperarlas, filtrarlas y hacer todo un trabajo también técnico, ¿no? Pero la idea viene y si la dejas pasar, fuiste. Y hay algo que yo veía en los chicos, yo di mucho tiempo talleres, hay algo que traen, no se puede negar que hay algo que viene con uno. Eso después, si no es trabajado, va por otro lado, ¿no? Pero esta tendencia a la escritura, esta tendencia a algo, yo siento que la traje y que vi muchos chicos que evidentemente no estaban influenciados por la familia y que tenían esto de pensar las cosas originalmente, con la palabra. Bueno, en mi caso, la inquietud por la música vino ¿sí? Ahí está. De muy chiquito, muy influenciado por mi hermano, que tocaba el piano, la guitarra, cantaba. Tengo recuerdos de muy pequeño, quedándome acostado en el piso, escuchando tocar el piano a mi hermano, sintiendo las vibraciones del piano en el suelo y quedándome dormido, digamos, con los sonidos. Así que eso fue como determinante para después elegir mi profesión. Bueno, en mi caso, el mundo de la infancia, ahí, desde siempre, y no me imaginé de otra manera, digamos, ¿no? Mi papá era músico y tuvo que dejar la música porque de la música no se podía vivir ni se podía mantener una familia, pero siempre el piano fue una presencia muy fuerte y muy protagonista en mi casa. Mis padres no tienen estudios universitarios, hicieron un secundario, pero siempre les encantaba todo lo que tenía que ver con el espectáculo, con el cine, con la música. Es más, yo empiezo a pensar mi infancia y digo, ¿no? Yo no sabía leer y yo tocaba el piano, porque mi primer lenguaje fue el lenguaje musical, porque me enseñaban las notas con colores, ¿no? Y siempre a mi disposición todo. Si bien no era una alta cultura académica, en mi casa siempre se escuchaba música. Mi papá tocaba el piano y nos hacía cantar y tuve una abuela cantante lírica frustrada y me parece que yo fui como la proyección de ellos, ¿no? Yo hice y me dejaron hacer todo lo que ellos no pudieron hacer. Pero básicamente es eso, el mundo de la infancia lleno de música, de libros, sobre todo de libros, ¿no? A mí no me gustaba jugar con muñecas o jugar a la mamá y ama de casa. No. Es decir, lo mío siempre eran los papeles, la lapicera. Tengo un recuerdo muy, muy fuerte, que es una foto de un año, que yo tenía un año, y yo estoy con un cuaderno y un lápiz. Y mi mamá me hacía el relato de esa foto y me decía que cuando mi papá me sacó esa foto, ella le dijo a mi papá, mira, pobrecita, mira con lo que se entretiene, ¿no?
aún sigo con la casa llena de libros, papeles y música, y así que bueno, vamos. Y al teatro específicamente porque a la noche no había muchas cosas que hacer. Había un canal de televisión, una serie, y entonces era poner música y bailar y pensar personajes y jugar. Jugar, básicamente es el juego. Bueno, yo creo que mi primer acercamiento con la música fueron mis padres, que ponían música constantemente, y tengo algunos recuerdos de esos que no se me olvidan. Como un cassette de Queen, puede ser, que algo que fue revolucionario, digamos, para mi casa y para todos los de mi casa. Creo que ese fue mi primer acercamiento, y lo que me motivó de la música es que siempre, o a ser músico, es que, como dice ella, es como, para mí siempre, cuando era chico y cuando era adolescente, también fue como un juego, digamos. Era como algo innato y algo que lo hacía sin demasiada explicación, digamos. Me encontré con un grupo de amigos preadolescentes que me llevaron a eso también, que todos estaban incursionando en la música, y como se estila en el norte, una juntada de tocar es como algo habitual, digamos, como un juego, y eso. Bueno, yo creo que el primer acercamiento fue el Liceo Miguel Flores, que bueno, mi mamá nos llevaba a todos a las clases de pintura de Felicitas. Y bueno, eso creo que fue lo primero. Y después ya en la escuela secundaria, bueno, en Nacional la tuve a María Eugenia de profesora. Ahí fue como el boom y el terminar de decidir que, bueno, quería estudiar Bellas Artes, pero porque en la secundaria era una modalidad artística, teníamos producción audiovisual también, y bueno, María Eugenia también nos invitaba a Teatro de la Máscara, así que fue como muy estimulante. Y después cuando empecé la facultad, más o menos hasta tercer año, en tercer año fue como hice un quiebre y descubrí muchas otras cosas de arte que dije, pero pasaba esto o pasaba por otro lado, como no solamente era un dibujo, una pintura, sino que podía ser una acción o podía ser un video o podía ser algo escenográfico, como vincularme de otra manera con el arte, que no sea algo bidimensional, pero tampoco escultura, sino algo más multidisciplinar. Y empecé a trabajar con video, con performance, con tecnologías. Y ahí creo que conocí a un artista de acá de Rafaela también, que se llama Martín Molinaro, que él trabaja mucho la performance y el vínculo con los objetos, y también lo trabaja de un lado afectivo, que bueno, eso me hizo un quiebre, y como que ahí empecé a mirar el arte de otra forma. Sí, pensaba mientras escuchaba como un punto en común que en la infancia, por supuesto que uno comienza con las inquietudes. Casi que a veces me dan ganas de invertir la pregunta, de decir cuándo uno decide abandonar, no ser artista, porque cuando somos pequeños todos estamos sensibles a todo lo plástico, a los sonidos, a la música, y me hace pensar eso cuando también escuché ahí la palabra frustración, o que no se podía vivir de la música, o de qué vas a vivir, te preguntan, obviamente, cuando uno empieza a pensar en la profesión, o los padres empiezan a pensar en la profesión que uno va a tener. Me hace pensar en eso, como que es casi lo inverso, como que uno en un momento dado abandona o reprime algo sensible, artístico, para dedicarse a otra cosa. Pero bueno,
En lo personal no, fue muy libre, era importante el campo, estar en un lugar con mucho terreno, muy cerca de la naturaleza, con los pájaros y los árboles, siempre eso me marcó, que después cuando fui a la gran ciudad lo extrañé o lo recordé, y el arte muchas veces sirvió para conectarme con ese momento de la infancia que es la naturaleza, en mi caso. Y también esa cuestión de las disciplinas que viene después, como ese compartimento que aparece en la educación formal o en la escuela, separar dibujo de matemática, de lengua, que cuando uno es chico como que obviamente no hay esos límites. Me cuestan un poco los límites hasta el día de hoy. Justamente ser un poco un bicho raro, esa frontera me interesa, la frontera entre la fotografía y la pintura, entre el dibujo y la palabra, que como les digo, me parece a mí que esa cuestión de la división de disciplinas se fue ablandando también con los años, porque la academia justamente lo que hace es imponer cierto rigor. Tuve la suerte de tener un maestro, empecé a los 10 años a ir con un maestro en mi pueblo, que me dejaba hacer lo que quería, era muy libre, a pesar que él era así muy medio impresionista santafesino, pintar el paisaje a plein air y todo eso. Si uno quería hacer otra cosa completamente distinta, geometría, abstracción, me dejaba y me estimulaba. Después, justamente, cuando llegué a una educación más formal o a la universidad o en plástica en el secundario, había como una frustración porque tenía límites que respetar, y está bien, estaba en la vida social. Tenés una hoja A4, tenés que hacer esto con lápiz o con fibra, y era medio tortuoso para mí porque justamente era como la antilibertad que tenía cuando era chico, que podía pintar con tierra, esculpir, agarrar una madera, hacerle, no sé, mezclar todas las disciplinas. Eso me rige un poco hasta el día de hoy. Gracias, Gustavo. Ciro, ¿quieres decir algo? Creo que me gustó mucho esta idea de que cuando dejamos de ser, sí, siempre fuimos. Porque es interesante. La primera manifestación de un niño es dibujar, no es escribir, ¿no? Después empieza a escribir, para de dibujar. No es necesario. Sí, el juego, como decían todos, el juego conecta todo eso, el juego conecta la plástica, la música, el gesto, el cuerpo, como que se separa también, en la educación formal se empieza a separar el cuerpo, los sentimientos de lo técnico, de los conocimientos básicos que hay que adquirir. Bueno, yo quería tomar esa idea después que hablaste, porque es en los primeros años de escuela donde uno ve que los niños ya empiezan a perder la voz. Ya te hablan así despacito. Si ya no se imponen. Y cuando uno los toma ya en universidad, ya tienen perdida la voz. Ustedes también se darán cuenta que cuando les toca hablar dicen, uy, esa sensación de incomodidad de si lo que voy a decir va a estar... ¿Y cómo no va a estar bien si es lo que vos pensás? O sea, pero tenemos eso que nos dejó... yo le llamo a los chicos, les digo que es la secuela de la escuela. ¿Qué va a ser? Está todo escrito como tendría que ser la escuela. Está todos los manuales. Pero bueno, nos falta un rato. Mientras tanto, habrá que generar otros espacios o tratar de capacitar, porque yo traté de hacer talleres de arte fuera de la escuela. Y cuando esos chicos iban a la escuela, eran retados por su docente porque tachaban o porque escribían poesía. Entonces dije, no va por acá. Hay que cambiar el sistema de a poquito, ¿no? Pero tomo estas palabras que creo que coincido con vos. Cuando uno deja de ser, escribir no tiene marketing en la escuela primaria. O sea, sos boba, callada, estás en el fondo del aula, igual que unos cuantos plásticos con los que he hablado. Hacer deporte y que te guste matemática te pone en otro lugar en la escuela.
Y esas son las cosas que hay que cambiar. Bueno, ¿cómo es en cada uno, en cada disciplina, el proceso creativo? ¿O cómo bajan esa idea o esas memorias? ¿Cómo son llevadas a cabo? Y si necesitan a lo mejor de algo para fomentar ese proceso, o cómo es su lugar de trabajo, o lo que consumen, lo que miran. ¿Alguien? Bueno, voy a hablar del teatro. Muy bien. Le voy a dejar la literatura a Mabel. No, el proceso creativo para una obra de teatro es tremendo, es trabajo. No, como bien decía aquí el señor que expuso, la iluminación, la inspiración, el Deus Machina, no existe, es trabajo absoluto. Mi fuente de inspiración es siempre lo cotidiano, el mundo que me rodea y mis propias inquietudes o necesidades, o qué es lo que tengo ganas de mostrar o de decir, ¿no? En una obra que hice anteriormente mostraba la soledad. Ahora estoy ensayando otra obra donde quiero mostrar el sistema educativo, me metí con eso. Pero básicamente es la exploración del mundo cotidiano y lo que a mí me pasa, es decir, y lo que tengo que hacer es trabajar, digamos, y sentarme. Casi siempre en mi caso los textos los escribo yo y bueno, ya sabemos lo que es escribir. Escribir no es muy difícil. Es un trabajo de avances, retrocesos y donde más de la mitad de lo que vas haciendo no sirve y hay que volver a empezar, digamos, es la escritura y la reescritura, como decimos nosotros, y luego para llevar eso del papel y llevarlo al cuerpo de los actores, ahí va otro proceso que es el proceso del actor, ¿no? Que ahí ya tiene que ver con el entrenamiento, con la construcción de un personaje, con que esa voz ahora que yo imaginé va a estar instalada en el cuerpo del actor. Y luego, bueno, viene todo lo que es el montaje, la técnica, los lenguajes del teatro. El teatro es una disciplina en la que se repite todo el tiempo, ¿no? Siempre vamos a estar repitiendo, pero nunca va a ser igual a lo que pasó, digamos, ¿no? Es una disciplina, digamos, del aquí y el ahora. Entonces el actor está presente ahí con todo su día, con todo lo que trajo, con las funciones anteriores, con lo que va a venir, con lo que les pasa con el público. Es muy complejo ser actor. Es muy complejo porque es esto, es el aquí y ahora, ¿no? Euge, cuando construís un personaje, ¿hay algo tuyo en esos personajes o separás completamente? Siempre. Sí, aunque sean personajes absolutamente diferentes a mí, siempre uno reconoce, siempre está el mundo interior del artista, eso es innegable. Yo lo que quería decir con respecto a la tarea del actor, yo estuve 1 año y medio para construir un monólogo de 9 minutos en una obra. Fíjense, 9 minutos, esos 9 minutos a mí me llevaron 1 año y medio de trabajo y de ensayo, ¿no? Cada palabra va con un gesto, va con una intensidad. La idea del actor que entra, se viste y actúa no existe, no lo puede hacer ni Julio Chávez. Hasta Julio Chávez dice que va 3 horas antes al teatro a prepararse, porque hay que salir del mundo, de lo cotidiano. Vos tenés que sacarte la cotidianeidad y entrar a otra dimensión, que es a otra realidad, y es muy sacrificado, es muy sacrificado.
Por eso la idea de la banalización del arte, ¿no? Cuando muchas veces, para los que queremos profesionalizar el arte, es muy doloroso cuando lo desprestigian, digamos, o cuando el teatro es, bueno, ponete una peluca y pasa al frente. No es así, es mucho más duro, digamos, ¿no? Me siento muy representado por todo lo que dijo María Eugenia. Con la música pasa algo muy parecido, o sea, la música se desarrolla en tiempo real cuando interpretamos, no cuando escuchamos un CD o una grabación. Es solo un momento, es una hora de un concierto, pero hay mucho trabajo de por medio, hay muchos días de elaboración de ideas musicales, de darle la vuelta obsesivamente a una melodía o acordes, y construir después un arreglo, mucho tiempo de ensayo con los músicos. Quizás a lo mejor el público, cuando va a un concierto o una obra de teatro, ve el producto acabado y realmente no le presta atención a todo ese esfuerzo que hay. Y hay mucho tiempo de estudio también. Y cuando me pongo a componer o a estudiar un repertorio, siempre tengo la necesidad de ponerme en contacto conmigo mismo, tener un espacio de silencio, de intimidad con el instrumento. Y es ahí cuando empiezan, digamos, a aparecer las ideas, cuando la maquinaria empieza a marchar. Lamentablemente, con la vida cotidiana te lleva a quizás posponer, dejar de lado ciertas necesidades que tenemos como artistas. Por eso mismo, digamos, como artistas uno tiene que darse el tiempo, y muchas veces en esta sociedad el concepto de tiempo es un concepto complicado. Parece que la sociedad va en un tiempo diferente al que tenemos los artistas, ¿no? Pero bueno, es importante, digamos, esa conexión con uno mismo para el proceso creativo. Sí, no, me quedé pensando en ese tiempo, como que a veces el arte se mide un poco como otro trabajo, la productividad, es decir, no estás haciendo nada. Gustavo, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. No, vieja, estoy pensando acá una idea. Me salió porque vos hablabas de eso, de productividad. También lo conecto con lo que decía Cartier-Bresson, que él hacía fotos 24 horas, no porque tenga la cámara en la mano, sino estaba acostado y estaba pensando en una foto, estaba cocinando y estaba haciendo fotos. No con la cámara, pero bueno, es como un proceso global. Me interesan esos tipos así, esos artistas que están muy cerca a la vida de la obra, como que uno es artista todo el tiempo. Es el mismo cuando pinta, que cuando lava los platos, que cuando cocina. Es como algo de la personalidad, algo muy... Una persona, justamente, una unidad, algo muy... Joseph Beuys decía que eso era su vida, la obra era su vida. No había límites entre exponer o hacer una performance y estar, no sé, paseando en el parque. Es un poco romántico también, porque justamente la sociedad te pide algunas cosas que uno no está flotando en un mundo ideal. Pero bueno, no, eso conecté. Gracias. ¿Yo? Sí, o los resultados también, porque, como decía
acá el músico no se ve todo el tiempo que estuvo produciendo la obra y como que cuenta el resultado. También lo mismo en la pintura o en la fotografía, cuando uno expone o cuando muestra. Volvemos a lo de la escuela, tal vez a la educación inicial, como que importan los resultados y no el proceso. Y justamente en el arte el proceso es tan importante como el resultado final o la obra que uno ve. Es algo entero, global. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, es como muy experimental todo el proceso, entonces muchas veces tengo procesos que duran 3 años y recién al tercer año puedo ver como, esto era parte de un trabajo o todo esto es una serie de fotografías que durante 4 años se construyó. Pero paralelamente sí, como trabajo en otras cosas, como en dibujos, que también son procesos de 1 año donde uno dibuja, guarda ese dibujo, dibuja otro, lo guarda, en algún momento saca todo eso y ve toda esa gran cantidad de dibujos que tiene y dice, esto sí, esto no, esto sí, esto no, o se va como afinando en el dibujo y se va como construyendo. Pero también creo que tengo otros procesos que es donde uno va pensando y va construyendo al mismo tiempo, que es como más ligado a lo videográfico, donde uno tiene una imagen, un video y está en la parte de postproducción, sería editando, y ahí también como va moldeando, entonces es toda una cosa también de prueba y me parece que es ese mi proceso. Pero también pienso en esto que dijo Gustavo, de que el arte también es como que es una herramienta de procesos, porque es como que te ayuda a abrir cajas negras. Hay un autor que habla de eso, que es como que el arte ayuda a abrir cajas negras y armar nuevos procesos o nuevos lenguajes. Porque yo también veo como que cada artista tiene como su propio lenguaje o su propia manera de producir. Claro. Sofi, ¿llegaste a cambiar una obra por la reacción del público? No, puedo no mostrarla de nuevo, pero puede ser eso. Sí, bueno, eso, capaz que hay otra pregunta también para eso, pero pasa, sí. Sí. No, estaba pensando en esa pregunta y es tan fuerte eso, porque, digamos, uno espera como un resultado inmediato de algo y si no sucede, para nosotros, bueno, los músicos, los que estamos en contacto directo con el público en ese momento, es muy fuerte. Provoca una reacción, si no funciona, no lo tocas más. Esa es la reacción, es tan fuerte como que después lo deja de tocar, digamos. Yo en mi caso de proceso creativo, ayer escuchando lo que decía Mario y lo que decía Gaby, que me pareció muy interesante la palabra intuición y la palabra de estar ahí con la intuición y la inspiración. Mi proceso creativo tiene que ver mucho con eso. Es en cualquier lugar, puede suceder, digamos, para mí en cualquier lugar, lavando los platos, jugando con algún alumno, jugando con mis hijas, en el patio solo también. Me parece que como es algo como inexplicable, digamos, no sé, la melodía que surge en ese momento, yo después es como que la voy repitiendo durante todo el día para no olvidarme y después la escribo o la grabo, digamos, como para que me quede, pero esa instancia en la que sucede para hacer una canción es totalmente importantísima para después armar la canción. El momento ese en donde nace eso me parece
lo más maravilloso de hacer una canción, que es los primeros compases de la melodía o algo que tenga que ver con lo rítmico de la melodía, me parece como que después define a la obra que uno termina haciendo, digamos. Digo, ese fragmento que es cortito termina siendo como muy importante en el terminado de la obra y sobre todo en la concepción de la obra, termina siendo como algo muy importante para la obra en sí, digamos. Después, el otro proceso que está pegado a ese es grabar, es escribir arriba de eso algo que me sugiera en ese momento. Y los disparadores, vuelvo a repetir, para mí los disparadores son la cotidianidad, digamos. En mi caso, que tengo contacto con mis alumnos y mis alumnos tienen contacto conmigo y tenemos contacto gracias a la música, muchas veces los disparadores son de ellos, y eso como son ideas que me quedan a mí y después las llevo a cabo. Eso. Yo quiero agregar algo. Que para que no quede todo tan subjetivo en el aire, pensaba en esto de que decías vos y en que justo ahora es como que para también uno poder pensar y hacer y no estancarse, porque muchas veces uno se frustra o se queda estancado, uno se pone como ejercicios para trabajar imágenes. Entonces decís, bueno, tengo que hacer 5 dibujos de esto, pero cambiando tal cosa. Entonces eso es un ejercicio. O hasta que no termino esta pieza de video con tal modo de edición, no agarro otra cosa. Entonces uno por ahí se plantea ejercicios para ir haciendo cosas que a lo mejor dan un resultado o a lo mejor sigue siendo parte del mismo proceso que va a otra cosa. A mí me pasa un poco eso. Bueno, yo lo que primero quisiera aclarar es que el arte hace bien y que todos hacemos arte. Que hacer arte no es hacer una pieza sofisticada que gane 3 certámenes. Hacer arte es conseguir leerse en algún idioma y que nosotros estamos un poco perjudicados o un poco desequilibrados y que el arte es el que nos reequilibra. O sea, el arte es la idea nueva que nos permite seguir en contacto con el otro. Es lo que nos cura. En cuanto a mí, yo empecé con poesía porque la vida me sorprendió tan maravillosamente que yo no encontraba palabras y empecé un taller de poesía. Y la vida es así, a veces te sorprende bien, otras veces te despeina un poco. Entonces lo mío es la poesía, pero últimamente está saliendo oscurita. Entonces la infancia lo que me permite es colocarme en otro lugar y el conocimiento técnico, teórico, me permite encontrar otras herramientas, como decías vos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo libros de tela para bebés con poesías y ahora el Ricky le puso música. Dentro de poco vamos a tener un servicio de acunamiento a domicilio. Y me permiten esas cosas la infancia. Yo edito, entonces una vez que tengo mi lenguaje, que mi lenguaje está muy cercano al pensamiento, pero nosotros pensamos en palabras, así que es una vuelta más, es otro camino, no es el camino de la palabra cotidiana, sino que el de la poesía es otro camino. Y después busco la ilustradora que sepa complementar y que muchas veces logra decimos juntas mucho más que yo no me había imaginado que íbamos a ir por ahí. Entonces lo mío es lograr un objeto estético que a la vez no quede, que esto se mencionó, no quede a contrapelo del mercado, porque yo trabajo con infancia y tengo que conquistar al niño para que busque ese libro y siempre pierdo, ¿no? Porque los youtubers ¿viste? Uno ve pasar las ventas por otro lado que nunca es por el librito.
Ah, ¿la tuya? ¿A tu nena? Lo voy leyendo como 10 veces. Un cuento. Ah, sí. Me dice el cuento de los dibujos de la negra. Tengo un bestseller. Tengo algunos bestsellers. Vendí como 55. Sí, hoy fui a Jalito y había una mamá con su nena leyendo un libro mío. Entonces eso no hay dinero que... Viste, que un niño se... Nosotros usamos la frase de provocarlos. El libro tiene que ser un provocador de ideas, corto. No, o que me llama a atenção em todas as observações, tudo o que se digo acá, é que sempre é o mesmo desafio. Sempre é um papel em branco, uma tela em branco, que seja um vídeo. Sempre temos de enfrentar aquele papel em branco, não? O terrível papel em branco e uma ideia. É um enfrentamento constante. Que uno põe, isto eu concordo com todos, uno põe sua vida ali. Se sua vida é flaca, seu papel vai ser preenchido de uma maneira flaca. Eu sempre digo isto a meus alunos na escola. Quando eles me perguntam que arquitetura que eu vou ser, professor, eu digo, me diga que vida que tu queres ter. Se tu vida for flaca, tua arquitetura será flaca, e sua música, e sua pintura. É um discurso sobre a própria existência, eu penso. Como todo. A mim me gusta sempre relacionar com o mundo da ciência, para provocar meu amigo Mauro, que é cientista. Me gusta sempre fazer esta provocação, ou esta aproximação. Em minha opinião, a separação é uma pura esquizofrenia da forma de pensarmos a vida. Não há separação. O processo criativo, em minha opinião, da ciência e da arte é o mesmo. Não há nenhuma separação. É um processo que eles também têm de enfrentar a partir de muito trabalho, muito suor, 95% de suor, existe? E 5% de inspiración, más o menos. Gracias, Ciro. Bien, la que sigue es, que un poco algunos ya empezamos a conversarlo. ¿Qué experimentas, pensamientos, sentimientos, sensaciones al compartir tu obra artística? Siempre primera. No sé, a mí me pasa algo raro. Y es que sí, claro que me alegro cuando la función, la obra gustó, o cuando otro me hace la devolución, pero yo siento algo muy raro, y es que cuando ya sale, ya salió. Y ya no tengo, ya está fuera de mí y como que no me pertenece. No sé, debo ser un poco rara, pero siento eso, como que salió y ya no es más mía, es como de todos, digamos, ¿no? Sí, tiene vida independiente, digamos, no me pone contenta, me pone feliz, pero ya es pasado, no sé. Me alegro, disfruto, pero ya está ahí, digamos. No me enriquezco con lo que la gente me dice o la crítica cuando escriben, pero no, ya está ya. No es más. Cuando te ves en video. No me gusta. Claro, eso, sí. Y cuando actúo y sí, todo es maravilloso, es como más presencial, digamos, más vivencial. Si yo lo dirijo y lo actúan otros, allá fue. Pero cuando lo actúo yo, eso no va a ser lo mismo, se va enriqueciendo, se va modificando, ¿no? ¿Y te energiza o te descarga?
Las dos cosas. Porque uno queda agotado, pero te renovás, es una renovación de energía, ¿no? Es una renovación, sí, pero salís nuevo, cero. Estaba pensando que quizás a mí me pasa un poco lo mismo. Quizás cuando sale alguna composición, yo siento que ya está, digamos, y empiezo a pensar en otra cosa. Porque me pasa mucho que disfruto del proceso. El proceso creativo me parece fundamental y me gusta estar en ese estado medio obsesivo. Ya lo podrá decir mi señora, mi esposa. Medio bastante. Y después cuando ya lo termino, ya está, ya como que ya no me pertenece. Inclusive me pasa de escuchar grabaciones antiguas y escucharlo como si no fuese yo el que esté tocando o el que... ese momento es un momento muy placentero. Y después me toca la otra parte, digamos, yo me formé como intérprete y hace, bueno, relativamente poco que empecé a incursionar en la composición. Y como intérprete me pasa también, es una cuestión muy vivencial, muy de la hora, muy de estar en contacto en otro estadio, digamos, espiritual, si se quiere. Y también sentir, digamos, que hay una comunicación con el público, que hay algo que está pasando, que uno lo siente y que después con los comentarios de las personas del concierto te transmiten lo mismo. Muchas veces cuando uno interpreta tiene que estar pendiente de muchas cosas. La idea del artista como alguien totalmente inspirado, que está emocionado con lo que está haciendo en el momento en que está interpretando un instrumento, quizás dista mucho de ser la realidad. Lo cierto es que estamos en una constante de, digamos, la emotividad por un lado, pero con un control a nivel técnico por otro, para que lo que estés haciendo no se desborde, ¿sí? Entonces, digamos, muchas veces te gana la emoción y perdés el control de lo que estás tocando, ¿no? Digamos, tienen que ser complementarias esas dos cuestiones. Me ha pasado, por ejemplo, de estar interpretando y sentir, digamos, escalofrío por lo que estaba pasando, lo que está sucediendo en el concierto. No me pasa mucho, pero me ha pasado, y esos momentos son momentos, digamos, de mucho gozo, ¿sí? Pero bueno, yo creo que emoción y mente y cuestión, digamos, en nuestro caso, tanto en el teatro como en la música, estamos muy ligados a lo corporal también, ¿no? Entonces, todo ese combo tiene que ir de la mano, porque si una cosa no lleva a la otra, digamos, sucede que, digamos, podés tocar técnicamente perfecto algo, ¿sí? Pero si tampoco tenés la emoción, no vas a llegar a transmitir. Y de hecho me pasa muy seguido de ir a conciertos donde veo que ese vínculo entre el público y el intérprete no se produce. Valoro la cuestión técnica, valoro la destreza, valoro el proceso, el estudio del intérprete, pero hay algo que no funciona en esa maquinaria, digamos. No, me quedé pensando cuando ustedes decían que se liberaban, como que ya no les pertenecía a la obra. Es un punto en común, me parece, para un montón de disciplinas. Me gusta la idea de Fabián Casas, un escritor, un poeta, que dice que la obra se emancipa.
Y está bueno, a veces se emancipa como uno quiere, como uno deseó cuando la creó, y a veces no, pero también está bueno recibir ese feedback, esa respuesta del otro, que uno a lo mejor lo pensó que produzca, o no que produzca, pero la pensó en cierto sentido a la obra y se leyó de otra manera. Como creador está bueno también tener esa respuesta, decir yo no percibí esto, pero hay gente que percibió esta cosa. Y es verdad, decir, bueno, ya es independiente, ya se emancipó la obra, ya le puso un rótulo a lo mejor la gente o algunos espectadores, que no estaba para nada cuando uno la creó. Eso. Y no, siempre una oportunidad de mostrar, desde lo visual hablo, es eso, es tener una respuesta del otro, un feedback, una devolución que siempre es muy lindo, es muy gratificante. Yo me quedo con esto de que el teatro no es ponerse una peluca, y pasa con la poesía que parece que escribir lo que uno siente. Y hay todo un trabajo técnico, hay caminos, y se escuchan muchas voces hoy de poesía experimental. No se me ocurre otra manera de hacer poesía que no sea experimental. Pero eso no desconoce un camino de sonido, un camino de significado y un camino de estructura. Te guste o no te guste, está eso. Y a mí me pasan dos cosas. Cuando yo escribo poesía, para mí, poesía de adultos, me pasa esto, de que la concluí y ya está. Pero cuando trabajo con chicos es otra cosa, porque me gusta, o sea, yo no escribo para chicos para escribir la obra de arte. Escribo para encontrar esa clave donde ellos sigan escribiendo, porque eso es lo que me gusta a mí. Yo me emociono más con la lectura que con mi propia escritura. A mí encontrar alguna historia... Últimamente estoy con Clarice Lispector, loca. Me emociona muchísimo, me quedo dando vueltas con sus ideas mucho más que con las mías. Pero en infancia me pasa esto, yo disfruto de verlos a ellos haciendo algo con eso que pude producir. El lograr el objeto estético y que el otro lo pueda usar, lo pueda adueñarse, pueda hacerlo suyo, porque es como decir, ya no me pertenece más el libro, ahora es su libro, y con su libro, desde sus esquemas, va a sentir cosas y asistir a esa cuestión de que el niño sienta cosas. Me emociona mucho. Yo quiero que me repitas de nuevo la pregunta. ¿Qué experimentas en los sentimientos, en los pensamientos, en las sensaciones al compartir? Esto de compartir para mí es como cantar en vivo, digamos, porque la otra forma no la puedo compartir. Lo intento, pero no puedo. De grabar algo y escuchar al lado de alguien es lo mismo, lo que grabé yo no me gusta para nada. Así que lo que puedo decir es compartir en vivo y me produce una emoción tremenda. Me genera mucha adrenalina y podría decir que es lo que a mí me libera de todos los males. Pero es de verdad. Me pasó en dos conciertos que tocábamos con mi grupo. En uno tenía casi fisurado el dedo, no lo podía mover. De hecho, en la prueba de sonido hicimos la prueba y no lo podía mover el dedo. Y no me quedaba mucho, me quedaban 2 horas. Y en la previa, y al salir al escenario, digamos, con gente, me pasó todo. Terminó el recital y me pasó el dolor de dedo. Y digo, no puede ser. No puede ser que hace 3 días que me duele, tenía una tabla en el dedo, hace 3 días que me duele y me pasó esto. Y eso es lo que siento. Es una adrenalina y una liberación, digamos, al mostrar. Para mí es inexplicable eso, no sé. Y me produce mucho regocijo también de que la gente disfrute de eso. Cuando uno escucha el aplauso, uno escucha el silencio, creo que esos son los productores de la adrenalina de uno, digamos.
y la conexión con el público. Eso es lo que me produce. Bueno, a mí me pasa algo parecido, pero de todas maneras yo creo que hasta que no muestro eso que estuve construyendo por un montón de tiempo, lo tengo que mostrar. Si lo tengo guardado en mi casa, como que siento que está incompleto o interminado. Entonces, lo tengo que mostrar y sí, y creo que ahí cuando uno lo muestra se termina de cerrar y uno le da un cierre y eso ya a veces te sigue perteneciendo y otras veces no, pero sentís como que entregás algo y eso, bueno, puede generar respuestas o no, pero yo creo que siempre genera respuestas, a veces uno las recibe y otras veces no, pero sí es muy placentero. No sé. ¿Buscás un efecto o una sensación particular que el público sienta o no? A veces uno está construyendo algo y por ahí no toma... a mí me pasa que muchas veces no tomo mucha conciencia de cuál es el efecto exacto que va a generar en la otra persona. Sí, a veces me pasa que he hecho dibujos o cosas y a la gente le ha gustado un montón y otras veces trabajo lo audiovisual y no genera el mismo efecto o no produce esa sensación de placer visual. Sí, sensibilidad. Sí te lleva a otras cosas que son más de reflexión, por ahí, de sentirse identificado con algo y reflexionar a través de eso. Que bueno, a veces te lo comentan, otras veces no pasa nada, es como muy subjetivo también, pero bueno, yo creo que siempre hay un efecto en el otro. Y bueno, eso cuando se genera una devolución para uno es como... Con tal de que sea una sola palabra ya es un montón. Esto siempre como último, pero en lo caso de la arquitectura creo que hay un agravante que es la arquitectura tiene un costo social muy alto. Es porque yo puedo componer un libro y tiene un costo del libro, claro, pero poner una prateleira, una música, en fin. Pero la arquitectura es horrible, porque tú tienes de conviver com ela quer queira ou não todos os dias e aquilo ha custado muito para a sociedade para estar ali de pé. Então, tem uma responsabilidade social na arte da arquitetura muito complexa, eu penso. Não? E nós outros temos uma falsa ideia de que uma propriedade privada, não existe arquitetura privada, toda arquitetura é pública, porque para funcionar, mesmo que seja privada, tem bens públicos. Tem, para funcionar a luz, a cal, a água, todo, é o dinheiro público que ha hecho isso funcionar. Então, esta dimensão da arquitetura como arte é muito complexa, porque não tem acordo. Tu has gastado uma fortuna que vai se quedar no mínimo 50 anos de pé e que as pessoas têm uma responsabilidade muito forte, isto, em minha opinião. Não é? Como toda arte, não deve ser hecha como moda, não? Não é moda, é uma coisa de permanência. E a sensação que me dá é muito parecida também. Eu creio que nunca foi uma inauguração de uma obra minha. Me quedo no estado de aflição que não vou. Sempre estou enfermo. Já aviso que dia será, dia 15 de maio. Estarei com uma gripe muito forte, não vou poder ir, porque não consigo. Depois vou e vou à obra, caminhar, pero no dia da inauguração, por exemplo, é infernal para mim, é um inferno. Então, creio que tem essa relação de amor e ódio, não? Tu queres te libertar, tem um amor imenso por aquilo, pero depois, pelo amor de Deus, não quero mais ver isto, cara. Já estou em outra. É interessante isto quando se ganha um prêmio. É muito interessante porque tu diz, mira, mas aquilo já hice há 3 anos e agora foi para um concurso, que sei eu, e uma premiação.
Ya nem me recordo mais, estou fazendo outra coisa. As pessoas estão fazendo aquilo muito importante. Eu creio que é uma relação meio estranha mesmo. A arte não é uma coisa para uma pessoa sana. Para tratar de tentar nos sanar, é claro. Por isso que todos somos artistas, porque nenhum é muito, como que dizem os filósofos, de cerca nadie é normal. Por sorte. Seria um mundo muito aburrido, imagínate. Todo perfeito. Deus, só um está bem. Dois, ninguém aguenta. La pregunta que sigue es, ¿cuál es para ustedes o para vos la relación entre el arte y la espiritualidad? ¿Quién quiera empezar? Esa es la más difícil. Yo la traté de definir como arte como sustancia, ¿no? Para edificar muchísimas cosas, desde la cotidianidad hasta la forma de la angustia, hasta la espiritualidad. O sea, nosotros somos, estuve leyendo esto de que somos los gestos que hacemos. No somos, no nos podemos definir, somos una complejidad. Y me gusta ver el arte como esa sustancia novedosa, siempre novedosa, donde yo puedo encontrar el significado de lo que todavía no existe. Por eso no le podemos pedir al arte que se restrinja o que escriba de oficio, aunque sea para niños, como si el niño fuera menos. Es una sustancia que nos permite mostrar el espíritu, mostrar todo lo que somos, esa complejidad, en el caso de la palabra, en una metáfora. Y para ir al gesto, hay un Esteban que fabrica barriletes todos los días y se va todos los días con un barrilete a la oficina y nadie lo ve. A veces vuelve con el barrilete roto y otras veces toma impulso y se va por el aire y no sabe cómo llega al otro día frente al espejo a ponerse la corbata de nuevo. Hace falta otra explicación, o sea, todos entendemos esa espiritualidad, esa necesidad de qué nos pasa. Lo que hace la literatura es encontrar otro lugar desde donde escribir lo que a todos nos está sucediendo y que por eso hablamos de desequilibrio, ¿no? Porque necesitamos encontrarle una palabra a eso que nos inquieta. Y siempre la inquietud es espiritual. No, voy a retomar otra palabrita que a mí me gusta mucho, que fue las de sensibilizar. Vos hablabas de sensibilizar. De alguna manera, para mí la espiritualidad tiene que ver con el mundo de lo sensible, y cuando hablamos del mundo de lo sensible, estamos hablando de un mundo que no se pesa, no se mide, no se ve, ¿no? No lo puedo tocar, ¿no? Lo que hago es sentirlo, digamos. ¿Y cómo hacer sentir hoy a la gente, digamos, ¿no? Cuando vemos los mayores desastres mundiales por televisión y no nos pasa nada, cuando vemos lo que pasa en la calle y tampoco nos pasa nada. Entonces, ¿qué el arte, digamos, qué tiene que hacer para empezar a sensibilizar? Si ya las imágenes del mundo no nos provocan nada, creo que es una responsabilidad del artista hoy que es de mostrar lo que nadie quiere ver. Siempre hablo de una metáfora de Cortázar, que habla de Cortázar que él habla de que tenemos costras, digamos, ¿no? Que la cotidianeidad nos impone costras, y cuando uno tiene la costra no siente más. Y que a veces sacar las costras y quedar un poquito en carne viva, digamos, para empezar a como sentir, ¿no? Esta idea de la piel, digamos. Estamos en un mundo no espiritual, estamos en un mundo absolutamente material,
medible, cuantificable, lleno de apariencias, donde sos a partir de lo que tenés, sos a partir de que salís en una red social o salís en televisión. Si no, no sos, no existís. Entonces creo que la literatura, la música, el teatro, la imagen, ¿no? Hay que empezar a mostrar y empezar a ver de qué manera empezar a espiritualizar la cosa, porque así es muy feo, digamos, ¿no? No sé, pero es eso. Yo siempre le hablo a mis alumnos de esto, de las costras o de los párpados. Cortázar habla de los... Tenemos capas de párpados que nos impiden mirar, ¿no? Nos impiden mirar. Entonces a veces, por ejemplo, en el teatro aparecen obras que nos molestan tanto que no queremos mirar, ¿no? Hemos tenido muchos casos en nuestra ciudad de que lo más fácil es cerrar los ojos y no empezar a destrabar los párpados como entumecidos que llevamos dentro, ¿no? Y duele, y a veces mirar duele, y tenemos que acostumbrarnos a que las cosas nos empiecen a doler, ¿no? Porque si no nos duele, no nos pasa nada. Estaba pensando en que seguramente a cada uno de nosotros que ha ido a ver una obra de teatro o a un concierto, entramos de una manera al concierto y salimos de otra. Salís renovado espiritualmente, te atravesó lo que estuviste viendo, lo que estuviste escuchando. Yo creo que esa es la función que tenemos todos, ¿no? De tratar de generar un sentimiento positivo en todos y tratar de, en nuestra medida, hacer un pequeño cambio, aunque sea por un instante, por un momento, por un breve momento, donde todos nos sintamos despojados de estas cuestiones materiales y de tanto dolor en el mundo. Yo creo que esa es la función última, digamos, del arte, ¿no? Gracias, muy amable. No, me acuerdo de una frase que dice: ¿para qué sirve el arte? Esa pregunta que tantas veces se escucha y no sabe uno cómo responderla. Me gustó una que decía un profesor una vez, que decía: para hacernos mejores personas. Con la obra pasa lo mismo. Antes hablábamos solo de la palabra gozo cuando uno contempla una obra o asiste a un concierto o lo que sea, y a veces no es. La idea de belleza fue cambiando bastante, me parece, y a veces no es solo un goce estético que nos da la obra de arte, nos hace pensar, nos atraviesa, como decías, o no la entendemos también, nos quedamos afuera, a lo mejor después nos cae una ficha, a lo mejor nunca, no se entiende también lo que uno trata de expresar. Me quedo con esa idea, y lo del espíritu, antes pensaba, o cuando escuché la pregunta, como un estado de gracia, cuando uno está trabajando en lo creativo, como algo así material, como un estado de gracia, como una energía. Tiene que ver, me parece, la cosa espiritual, que también se refleja en la obra y en el espectador. Es una cuestión energética, muchas veces lo que sucede no tiene explicación, por suerte, no es matemática, por suerte, y sin embargo, sí, leemos y percibimos un montón de cosas. Bueno,
en relación a lo que veníamos hablando, para que todo esto suceda y haya artistas que sensibilicen y haya actos transformadores, o como veíamos en la charla de Irene, artistas que puedan concientizar. Todos acá hablaron, la mayoría, de que su primer contacto con el arte fue en la infancia. Quiere decir que se mantuvieron en un lugar del disfrute mucho tiempo, y me parece como importante de rescatar de que la espiritualidad o el conocimiento de lo que a uno le gusta lo afirme y lo mantenga la convicción de lo que uno disfruta, para que pueda trascender. Si uno no lo disfruta, no puede mantenerse y no puede activar a otros. O sea, la obra muchas veces llega a nosotros a partir del dolor. Se dice que lo que hace el arte es transformar el dolor en algo bello con todas las subjetividades de la belleza, ¿no? Hablábamos esta mañana de Frida Kahlo. Claro, ella, sí, su obra, pero ella sintió el dolor. Yo, por eso, sería larguísimo, no vamos a entretener. A veces el poema en sí, de eso puedo hablar, y desde el pobre lugar donde uno produce, ¿no? El disfrute llega en la medida que vos podés poner en palabras todo eso que es una cosa dentro que te pesa y te angustia, y que vos no podés decir estoy angustiada, estoy angustiada, estoy angustiada. Vos le encontrás otras palabras y de alguna manera te reequilibras. Pero no es disfrute, es como que cae a su lugar la idea, pero a través del dolor. Al menos en lo poemático pasa eso. Obviamente que no en infancia, ¿no? Pero en la producción poemática la poesía no tiene intermediario. Pues en la narrativa vos generás un personaje, que ese personaje dice lo que vos... En la poesía sale una voz que tiene que inventar palabras para darle nombre a eso que todavía... Pizarnik. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. ¿Qué haré con el miedo? O sea, si vos vas palabra por palabra, es un sinsentido. Cuando lo lees todo junto, no hay una forma más perfecta de hablar del miedo a la libertad. Y no es a través de un goce desde lo placentero. O sea, es porque te equilibrás, pero porque venís de una angustia muy fuerte. Algo uno escribe y no compone o no hace medicina, como mantenerse en la convicción de lo que uno quiere hacer. Es como una fatalidad. Claro. ¿Es tú? Yo me conecto a través de, o sea, lo espiritual para mí tiene que ver mucho en ese proceso justamente de la inspiración y de la intuición, y yo lo bajo como una energía extra que no sabría bien cómo explicarlo. Es algo energético que surge y lo vuelco en el momento que lo tengo que hacer. Puede ser negativo y puede ser positivo. Pero mi contacto con eso energéticamente hace que produzca algo de eso, que es bastante caótico, digamos. Puede ser algo bueno como puede ser algo muy malo. No sé. Yo describo con música y con palabras, digamos, a veces en las canciones, situaciones mías personales que muchas veces se quedan en mi casa. Y se quedan en mi casa con mis lágrimas, con mi emoción, pero quedan ahí. Y no quiero que lo escuche nadie. Y me parece que ese contacto, en el plano, ese es el contacto que yo tengo en el plano espiritual a la hora de crear, digamos. Y que me parece muy bueno.
Es un contacto íntimo. Es un contacto íntimo. Que por eso te digo, a veces puede quedar en un fragmento o en una idea de palabras o en una canción que no quiero que salga, digamos. Es como algo que me deja a mí ahí, digamos, en contacto con eso. Quizás eso me genera a futuro una idea para trabajar otra obra o el empuje para trabajar otra obra. A veces ese mismo dolor se transforma en empuje. Digo, una situación dolorosa o una situación de felicidad que yo no la quiero sacar, después me puede servir de empuje para transmitir algo. Pero la mayoría de las veces de mi contacto con lo espiritual, por lo general queda ahí, digamos, no trasciende más allá de mi contacto con eso, digamos. Eso. Gracias. Sofía. Bueno, yo todo lo contrario, tengo que estar muy bien para poder hacer algo, para poder producir algo. Tengo que estar muy bien y muy consciente. Y creo que, bueno, que lo espiritual es como justamente este conocimiento de uno mismo, que uno va como haciéndose consciente de ese conocimiento de uno mismo. Creo que pasa por ahí y también en mi caso, que sí sé y trabajo también para eso, en que en mi producción, en las cosas que hago, en los trabajos, sí creo que hay algo atemporal que lo atraviesa y es en pensar que hay otras energías en otros lugares y sobre todo porque trabajo también con mucho archivo familiar o objetos de mi casa y esas cosas. Así que creo que esas dos cosas me atraviesan. ¿Las cosas tienen energía? Sí, creo que sí. Que hay cosas que vienen cargadas de energía. Perfecto. Ciro. Es que soy un invitado, ¿no? No, yo voy a responder esto con una historia. Paul Valéry, un grande escritor, escreveu uma história sobre um grande construtor de embarcações. Ele dizia que esse senhor construía navios, barcos como nadie. E era reconhecido em sua comunidade como um excelente construtor de embarcações. Ele sabia exatamente como encajar a madeira, passar o betume para a água de subpressão não entrar, onde poder o mastro. Ele era reconhecido na comunidade como um grande construtor de barcos. Pero qual era a real intenção deste construtor? Era o barco? Não, era a viagem. Ele queria viajar. Para mim, isto é uma imagem muito forte de que não hacemos a coisa por ela mesma. Hacemos por outra dimensão de coisa. O que chamamos de espiritualidade, o que seja, é uma outra dimensão. Não é a coisa em si, em minha opinião. É aquilo que está quase que invisível na coisa, não? É a viagem que não estava no barco, não estava escrito no barco, mas ele viajava. Ele queria viajar. E eu creio que esta é a imagem que mais me marca do que hacemos, como artistas ou enfim, criadores, seja do que seja. Pensamos sempre no que não está escrito ali, não está visível. Aliás, as maiores revoluções, isso eu já pensei há muito tempo, as maiores revoluções do ciclo passado, 20, foram invisíveis. A eletricidade, o átomo, todo. Nadie nunca viu isto, mas existe. Gracias, Ciro. Y bueno, la última pregunta que les vamos a hacer esta noche es: ¿cuál crees tú que es tu aporte a la sociedad a través de tu manifestación artística? Bueno, ahí yo me quedaba con lo que decía Ciro recién y con esto del dolor. Cuando vos trabajás poesía en infancia, los chicos que más sufren son los que más producen.
El niño nuestro, el del centro, el que la pasó bien, usa la imaginación como un juego más restringido. Ejemplo, Ricarda tiene cosas en el pelo, un personaje, y los chiquitos de acá te ponían un autito, una plantita, una semilla. Nos fuimos por allá, por la periferia, y había soles, planetas en el pelo de Ricarda. Y la poesía y la metáfora, todos tienen acceso, ya lo comprobamos. Ya comprobamos que vos le das a un libro a un niño y si se lo das para leer y lo lees con él y haces de eso un momento afectivo y armonioso, leen. O sea, eso es el aporte. Yo tengo un sistema de padrinazgo porque quiero que todos los chicos tengan un libro, porque creo que ahí está la salida, porque ya lo comprobé, porque leen en todas partes, porque íbamos con el Principito y se lo leíamos nosotros y terminábamos de leer y un pibe dice, mirá todos los que nos leímos. Y bueno, pero él se sintió capaz de leer un libro, se lo leí yo. Yo creo que el arte tiene un costado social, el arte es un derecho. Y más que enseñar inglés en las escuelas, más allá, bueno, me refiero a esta política de ingresar el idioma extranjero en las escuelas, que es válida, no tengo ningún problema con eso, lo cito como ejemplo solamente, ingresar el arte, pero con la seriedad que demanda el arte, ¿no? Con un maestro que ejerza el arte, porque ¿cómo voy a enseñar arte si yo no ejerzo el arte? Si yo no leo y yo no escribo, ¿con qué, desde dónde voy a hacer escribir a un otro y que eso no sea una simple redacción la vaca y sea una producción del que él se sienta autor? Pero no tenemos la experiencia como profesionales, docentes. Entonces, mi aporte chiquitito va por ahí, en que aparezca el libro, como vos decís, Lisandro Latorre, todo andaba con el librito. Es una cadena, pero es lo que uno trata de hacer para que ese niño pueda crecer y tenga derecho a la palabra estética y a encontrar sus angustias y poder decirlas. Bueno, para mí... me siento muy identificado con lo que dices porque a mí me pasa lo mismo desde el lado docente y veo que las mayores producciones de música se hacen en las zonas marginales y no tengo duda de eso. Y los mejores músicos salen de ahí y tienen algo innato mezclado con dolor que vos dices, esto es un músico íntegro. Digo, ¿por qué la educación no está apoyando esto? No nos está apoyando como arte, digamos, como cultura. Y tienen 10 horas de matemática, pero tienen 40 minutos de música. Bueno, yo un día que me hago cargo de mi aporte con la música, con mis alumnos, es que les llevo por ahí música para empezar la clase de diferentes autores y de diferentes intérpretes. Y uno de los intérpretes que llevé hace poco fue Mercedes Sosa, otro fue Violeta Parra, venían de la mano porque yo expliqué que Mercedes Sosa trajo a Violeta Parra a toda Latinoamérica a conocer su obra. Y ellos entendieron al toque el concepto, no hacía falta decir nada. Dicen, esta mujer canta con dolor, Violeta Parra. Dicen, canta con dolor gracias a la vida. Qué loco eso. Digo, qué paradoja, digamos, una mujer que está cantando, que le agradece tanto a la vida, pero con voz de tristeza. Bueno, eso es uno de los aportes, y también haber llevado, por ejemplo, hace un mes, que hay una nena de 8 años, que ayer en la escuela de Lisandro Latorre, una vez le llevé a Freddie Mercury, a Queen, para que escuchen cantar Bohemian Rhapsody, y se emocionaron. Un nene me dijo, este tipo es un animal. Sí, es un animal, no tienes ninguna duda de eso. O es un extraterrestre, sí. Bueno, la nena esta llevó a sus 2 amiguitas, casaron una película que estaba Freddie Mercury y era la película de Queen, hizo que vean 6 nenas más la película, y cada vez que viene a mi clase me dice,
che, la vimos de nuevo a Queen, a Freddie Mercury. Digo, qué bien que haces. Y mi mamá me dice que pierdo el tiempo. Me dice una nena, no perdés el tiempo. Y en el estadio anterior al flagelo de la droga. Si nosotros conseguimos que un niño diga su angustia antes, que encuentre un camino, un instrumento, una palabra, un escenario, es el camino previo. Yo he tenido alumnas en la ola, una nena me dijo, pelar una naranja es liberar al jugo de su forma. Esa nena repitió 3 veces el primer año y hoy está quemada, prostituida en la calle de Rafaela. Porque no la supimos alcanzar, no la pudimos abrigar. El arte es serio, es un compromiso serio y no está siendo... ¿Cómo era eso? Una vez hicieron un curso. El arte es algo demasiado serio para dejárselo a los artistas. Era una cosa así el título del curso. Porque necesita nosotros necesitamos planificar cuál va a ser el encuentro artístico, cuál va a ser cómo lo vamos a convidar. Porque el arte tampoco se puede obligar, no admite obligación ni evaluación visible, ¿no? La evaluación es invisible. Nosotros, obviamente, que siempre evaluamos, pero el pibe no se tiene que enterar. Y no, está siendo desconocido. Y me parece que ahí está no vamos a decir grieta, el lugar desde donde la ciudadanía de alguna manera podríamos gestionar algo, ¿no? En nuestra pequeña ciudad, pequeña, pero para resolver algunas cosas. Bueno, a mí esto del arte transformador de la sociedad me parece como muy grande, muy amplio, digamos, ¿no? Yo sé que las sociedades se transforman a partir del arte. A partir del arte, de la educación, de la ciencia, ¿no? De la salud, de que todos tengan oportunidades, digamos. Pero creo más en las transformaciones individuales, digamos, ¿no? Cuando doy clase de literatura, quiero que cada alumno encuentre su voz. Como decía Mabel, hasta se esconden para leer porque no pueden leer en voz alta, ¿no? Y cuando doy teatro, quiero que se descubran a sí mismos, digamos, ¿no? Hay todo un desconocimiento de uno mismo que es tremendo, ¿no? A sacar cada uno lo que es, ¿no? Y hay comprobaciones, el teatro hace maravillas con las personas, ¿no? Más allá de la función artística o estética, ¿no? Es difícil, ¿eh? Nadie quiere agarrar el micrófono. No, porque a lo mejor tiene algo de pretencioso decir a ver qué le aporto yo al otro. Qué sé yo, me suena un poco eso a pretencioso. A veces ni siquiera lo sabemos, pero seguro que eso en encuentro es algo compartido, alguna coincidencia, que también nos pasa a nosotros, también estamos del otro lado muchas veces como espectadores o admirando la obra de otro artista, y hay una identificación, hay un disparador que nos conecta con alguna parte de la vida. Es algo humilde, es difícil de definir, pero es eso, es como un compartir un lugarcito, un lugarcito estético. No sé, ¿qué más? Bueno, sí, no, simplemente quería cerrar. Yo, creo que vamos a cerrar ya, ¿no? Sí. Pensaba en esto, yo muchas veces pienso, ¿cuál es la función del arte? Si el arte tiene realmente alguna función.
y que quizás no la tenga. Y en eso reside su riqueza, ¿no? O sea, en que es absolutamente necesario, a pesar de que no sé si tiene alguna funcionalidad, digamos. Sí considero que con el arte se pueden transformar individualidades, podemos llegar, digamos, a hacerles descubrir a nuestros alumnos cuestiones que quizás a lo mejor tenían escondidas, y eso es una experiencia, la verdad que impresionante, y son esas gratificaciones ocultas, digamos, que no se ven, digamos, ¿no? El hecho de poder transformar esas individualidades, ¿no? Yo creo que si alguna funcionalidad tiene el arte es esa, justamente. Bueno, creo que nos toca cerrar, ya estamos al final. No va a haber tiempo para pasarles las preguntas a ustedes, pero sí para hacer una pequeña reflexión. Y creo que hoy con Florencia nos sentimos también espectadores de este grupo. Se generó una intimidad, se generó un intercambio profundo. Logramos el objetivo. Gracias a todos por esta participación. Y yo creo que lo que nos llevamos como espectadores hoy, aparte de muchas preguntas, es también un poco de envidia sana, de verlos a ustedes como artistas, disfrutando y contando sobre su arte, sobre su experiencia. Todos de alguna manera somos artistas y coincidimos. Y creo que de alguna manera ustedes nos han demostrado que es un camino muy, muy interesante, un viaje, como dijo Ciro, para seguir, para confiar, para entregarnos a ese viaje. Así que esto tendría que ser un disparador para que todos nosotros hagamos el viaje del arte. Así que muchas gracias otra vez y un gran aplauso para todos.